con todo el rocío de la mañana. Ruedas traseras en buen estado, bajos, ruedas delanteras nuevas. Por ahí en la guantera a lo mejor tengo... Mira, te voy a enseñar también lo malo. Pascadita aquí, pascadita aquí. Vamos adentro. Ahora la he tenido en el taller de Vic, el de Autosuministras Vic, donde la compré, para arreglar las cosas que no entran en garantía, como esta ventana no se me aguantaba, me han cambiado los telescópicos. El indicador de aguas grises solo me marcaba hasta llegar al 75%. Ahora ya lo han arreglado para que marque desde el principio. ¿Qué más han hecho? Habían saltado unos tornillos de una cama de aquí, esta cortina de aquí no me subía bien, lo han arreglado. O sea que han hecho, bueno, una revisión de todo lo que había que hacer. Ahora que está en garantía, pues aprovecho para llevarla yo. Aquí está la ducha. Voy encendiendo luces. Esta escalera es de la cama de aquí arriba. Lo bueno de esta ducha es que puedes usarlo para estar aquí, para andar por aquí. Mientras no la usas. Armario ropero con colgadores de baño. Otro armario con mucha profundidad hasta abajo. Cocina. Nevera. Trivalente. Los cajones están iguales. Ah, sí. Congelador. La nevera es grande. Es de las más grandes que hay para neveras de las que he visto. Armario aquí para la tele y cosas. La cama de arriba. Con claraboya encima. Que ahora me he comprado una Bussner que encima de esta cama no tiene claraboya. La verdad es que está bien, sobre todo en verano si hace calor o lo que sea, para poder tener abierto aquí arriba. Gran claraboya aquí. Están bien, ¿eh? El rocío lo ha dejado todo empapado. Y siempre usamos fundas para los asientos, ahora lo he sacado para enseñártelo. Para todos los asientos,
con lo cual están las tapicerías nuevas, totalmente nuevas. Y le he hecho una limpieza a fondo, a fondo, a fondo. De todo. Lo tengo grabado todo con la GoPro, ya colgaré un vídeo con la limpieza que le he hecho.